Eh, eh, él veía un oso que venía a atacar a sus ovejas y lo tenía que enfrentar. Y el arma que dice la escritura que usaba no eran armas sofisticadas. Usaba, por ejemplo, la honda, pero la usaba con una maestría tremenda. Tanto fue así que cuando aquel enorme gigante comenzó a confrontar al ejército del Dios viviente, a los israelitas, y los empezó a retar a ver quién se enfrentaba con él. David ni siquiera pudo usar la armadura, el armamento que tenía el rey y que le pusieron para defenderse de aquel gigante. Él vio que con aquello no podía dar ni un paso y decidió quitarse todo aquello que más bien le era un estorbo y prefirió usar su honda con la misma honda que él defendía a sus ovejas de los peligrosos animales, y con esa honda dio en la frente al gigante y lo mató. Pero este varón de valor, este varón no cobarde, tenía muchos atributos, era cantor. El libro de los Salmos, todos en su gran mayoría, el libro de los Salmos se compone en su gran mayoría de salmos, son cánticos escritos por David. Y en contacto con la naturaleza y con sus ovejas, David estaba en contacto con Dios. No hubo ningún aspecto de su vida, ni siquiera su trabajo ese secular detrás de las ovejas, donde él no tuviera una relación con Dios, donde él no exaltara a Dios, donde él no reconociera a Dios, donde él no se apoyara en Dios. David dependía mucho de Dios para todas las cosas, pero no andaba publicando, no lo andaba publicando, no andaba diciendo a sus hermanos ni a su padre: oh, cuánto yo hago cuando yo estoy allá en el campo con las ovejas. Por lo tanto, ellos que juzgaban según las apariencias lo menospreciaron. Y cuando Samuel el profeta, y esa historia la pueden leer en el libro de 1 Samuel, cuando Samuel fue encomendado por Dios para ir a ungir a aquel que sería rey en sustitución de Saúl, porque Dios desechó a Saúl. Cuando Samuel llegó a visitar, el propio Samuel miró un hombre corpulento, me imagino que con muchos atributos externos, de modo tal que el propio Samuel, el profeta Samuel dijo: este debe ser. Y Dios le dijo: no mires su apariencia, porque yo lo desecho. Yo no miro lo que mira el hombre. ¿Por qué? Porque Dios es el único que puede mirar el corazón. A ti que te desprecian, a ti que te hacen bullying, no tienes que tratar de ganarte el favor de los hombres.
Porque muchas veces para poderte ganar el favor de los hombres vas a tener que hacer cosas incluso que van contra Dios. Es mejor que seas tú, quien quiera que sea del otro lado que me estés viendo, porque hay uno que sí mira tu corazón, que te conoce, y más te vale y es muchísimo mejor que seas aprobado por ese Dios y no que para ser aprobado por los hombres termines haciendo cosas que te desaprueben delante de Dios. Luego vemos cómo Samuel fue viendo uno por uno todos los hijos de este Esaí. Finalmente se acabaron los hijos, no había ninguno más. Y Dios le dijo, ninguno de ellos es. Entonces Samuel, confundido, dijo a ese padre, no tienes más hijos. Entonces fue que se acordó. ¿Cuántos? Yo sé que están del otro lado. Tienen padres que hacen preferencia, que prefieren a unos hijos, a otros no. Luego llegas a la iglesia y te encuentran lo mismo, pastores que son como padres, deberían ser como padres, que tienen preferidos. Te sientes excluido y la obra de Satanás allí presente, es que tú no vales, es que tú no tienes valor. Pero eso no es cierto, eso no es verdad. Generalmente Dios escoge no lo que el hombre escoge. Generalmente Dios escoge lo que es desechado por los hombres. Aquello que el hombre considera inservible. Aquello es lo que generalmente escoge Dios. Y David, entonces fue que su padre se acordó, sí, tengo uno, pero es allá, pastor. No podían pensar que ese pastor de ovejas podía llegar a ser el rey de Israel. Pero ese precisamente, el desechado por ellos, era el escogido por Dios. Este hombre escribió este salmo. Y este hombre, David, miren lo que escribió. Dice el necio, ¿dónde lo dice? En su corazón, para sus adentros. No importa lo que diga con la boca. Si ese necio es sincero, lo que dice su boca debe estar en conformidad con lo que hay en su corazón. Porque ¿qué es lo que dice el necio? Dice el necio en su corazón, en sus más profundos pensamientos. Porque cuando nosotros miramos el lenguaje bíblico, corazón, lo más profundo tiene que ver con los pensamientos, con ese mundo interior de los pensamientos que por supuesto también genera emociones, por lo que uno piensa genera emociones dentro. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Quiere decir que Dios está muy lejos de todos sus razonamientos. Y también, si acaso supone que podría haber Dios, pues se inventa un Dios
a su manera, según su gusto. De ahí la idolatría. Yo creo que una imagen, un muñeco que tenga ojos, orejas, boca, nariz, oídos, que tenga todo eso, pero hecho por la mano del hombre. Perdón, alguien que se inventa su propio Dios. Dice la escritura que busca un leño o una piedra y le da la labra, le da forma. En un lugar le pone boca, oído, orejas, nariz, ojos. Y después que hace el leño, con el leño hace su ídolo. Hasta se puede cocer una gran sopa y después dice, con lo que sobró de esa misma madera se puede hacer una sopa. Pero le dice a ese ídolo que fabricó, ahora tú eres mi Dios. Y otros hacen un Dios de las cosas creadas por Dios mismo. Por ejemplo, hacen un Dios de la luna, hacen un Dios del sol y los adoran. ¿Por qué? Porque el hombre, aunque diga no hay Dios, en su fuero más interno, en su espíritu, que es la parte más profunda del ser humano, pero el espíritu, así como el alma, es la parte inmaterial del ser humano. En lo más profundo de su ser, el hombre fue creado con la necesidad de comunicarse y tener relación con su creador. Pero el necio no solo que no busca a Dios, internamente dice no hay Dios. Y si hay, es un Dios a mi manera. Yo soy quien decido quién es Dios y cómo es Dios. Dice el necio en su corazón, Salmo 14, no hay Dios. Se han corrompido, hacen obras abominables. No hay quien haga el bien. En el Salmo 53, lo pueden buscar, dice algo muy parecido. Ya les dije, es una escritura paralela, es un salmo también de David. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. ¿Ven? Hasta aquí prácticamente dice lo mismo. Se han corrompido e hicieron abominable maldad. No hay quien haga bien. Si yo comparo ese verso primero en ambos salmos, en el 14 dice, se han corrompido y hacen obras abominables. Pero el Salmo 53 dice, se han corrompido e hicieron abominable maldad. Aquí yo encuentro una mayor fuerza en la manera en que se dice.
Dice que hicieron abominable maldad. ¿Qué cosa es abominable? Asqueroso, nauseabundo. O sea, una asquerosa maldad, una nauseabunda maldad. No hay quien haga el bien. Cuando una persona no cree que hay Dios, pues se siente en libertad para hacer abominable maldad contra Dios y contra los hombres. Quien define qué cosa es la maldad o la benignidad es Dios quien lo define, porque Dios es bueno. Por lo tanto, es Él quien define qué cosa es abominable, no nosotros. Y en base a lo que es para Él abominable, debería ser para nosotros también abominable, cuando Él no